Hola amigos de la oscuridad y bienvenidos una semana más a nuestro gabinete del claroscuro. Cuando nos enfrentamos a individuos extremadamente oscuros, malos, especialmente cuando nos encontramos con aquellos a los que podríamos casi como denominar el mal personificado, a menudo se nos pasa por la mente la pregunta de ¿han nacido así o se han hecho de esta manera? Es una pregunta que filósofos y científicos llevan mucho tiempo haciéndose. ¿Nuestra personalidad está determinada por nuestros genes o está determinada en mayor medida por las experiencias que vivimos y por cómo se nos ha criado? Esta pregunta, por supuesto, se puede responder de muchas maneras. Podéis dejarme ya vuestra opinión abajo en los comentarios si queréis. Pero lo que sí es cierto es que es una duda que nos entra mucho más a menudo cuando nos enfrentamos a niños asesinos. Hoy estas palabras van a resonar con fuerza en nuestro cerebro porque os voy a contar la historia de Boy A. Es 16 de marzo en Kobe, Japón. Estamos en 1997 y el cuerpo de la pequeña Ayaka Yamashita, de 10 años, es encontrado en un parque por una mujer que pasaba por allí y que, por desgracia, al intentar socorrerla, se quedaría con la horrible sensación de sentir cómo la vida se escapaba de su cuerpo. Ayaka había sido golpeada con un tubo de metal hasta dejarla al borde de la muerte, después de haber sido secuestrada horas antes. La investigación para encontrar al culpable comenzaría inmediatamente, y una de las primeras cosas que se hicieron, a falta de pruebas o indicios que llevasen por algún otro lado la investigación, sería crear un perfil del supuesto asesino. Sin embargo, la investigación se estancó muy rápidamente, no había pruebas, como digo, y el perfil que había realizado la policía, aunque ellos no lo sabían, estaba muy equivocado. Este error en el perfil, que por otro lado parecía estar apuntando en la dirección correcta por una cuestión estadística, por lo que normalmente solía ser en estos casos, propició que el asesino volviese a atacar pronto. Yun Hase, de 11 años, era un alumno de educación especial de la escuela primaria Taino Hanata, donde su cabeza decapitada aparecería sobre la verja de entrada al centro el 27 de mayo de 1997. El asesino la había dejado allí presumiblemente para que sus compañeros de clase, al llegar al colegio, se encontrasen con ella de repente. Su intención no podía ser otra que la de causar shock, porque aquello de ninguna manera podía haber sido un hecho fortuito, una coincidencia. Había dejado la cabeza allí para causar terror. Por suerte, el conserje del colegio llegó antes de que ninguno de los niños pudiese verlo y pudo evitar este trauma colectivo llamando a la policía de inmediato. El pequeño Jun había sido decapitado con una sierra de mano y su cabeza mostraba también otros signos de mutilación que no se han especificado. Al examinar más a fondo los restos del niño, se dieron cuenta de que había algo en su boca. Era una carta que el asesino había dejado allí, que había escrito con tinta roja y que decía lo siguiente: este es el principio del juego. Intentad detenerme si podéis, estúpidos policías. Lo que más ansío es ver morir gente. Para mí es emocionante cometer asesinato. Un juicio sangriento es necesario por mis años de gran amargura. La nota estaba escrita en japonés, como cabría esperar, pero el autor había escrito 2 palabras en inglés. Estas habrían sido School, deletreada S-C-H-O-O-L-L, Killa. Se había identificado a sí mismo como Sakakibara Seito, un nombre compuesto por 5 caracteres que independientemente significaban alcohol, demonio, rosa, santo y pelea. Un detalle que captó la atención de los investigadores de inmediato fue un pequeño dibujo, el único dibujo en toda la carta, que se encontraba casi al final de esta y que les recordaba mucho a uno que ya habían visto antes. ¿Lo reconocéis? Ellos no tardaron demasiado en reconocer en ese dibujo la firma del infame asesino del Zodíaco, Zodiac, que aterrorizó la ciudad de San Francisco a finales de los años 60, como muy probablemente ya sepáis. E incluso les surgió la duda de si podría ser cierto, de si podría ser posible que hubiese sido el mismo Zodiac el culpable de este asesinato. Porque, como muchos sabréis, Zodiac nunca fue detenido, ni siquiera se ha sabido nunca su identidad. Así que, aunque hubiesen pasado 30 años del último asesinato de Zodiac, aquella podría ser una posibilidad a tener en cuenta. Quién sabe, quizás había desaparecido porque se había mudado a otro país, a Japón quizás. Sin embargo, siguiendo la teoría de la navaja de Occam, lo que era más plausible era que se tratase de un imitador, un fan de Zodiac que quizás estuviese siguiendo sus pasos, utilizando su firma como una forma de servir a su ídolo.
Pero fuese como fuese, este símbolo en sí, el hecho de que fuese Zodiac, un copycat o una coincidencia, no iba a cambiar para nada el curso de la investigación, así que se lo apuntaron y lo dejaron entre las pruebas para tenerlo en cuenta si hacía falta. Lo que ahora ocupaba los esfuerzos de los investigadores no era tanto resolver el caso de inmediato, sino encontrar el resto del cuerpo del pequeño. Había la posibilidad de que, igual que el asesino había preparado la cabeza para que los niños la viesen al llegar al colegio, hubiese dejado también el resto del cuerpo en otro lugar accesible para los estudiantes, para crearles ese shock si todavía no habían visto la escena de la entrada. Es decir, que pensaban que no podía estar muy lejos de aquel lugar, así que se pusieron manos a la obra y rastrearon todo el colegio y los alrededores. En esta búsqueda exhaustiva por los restos del niño, se encontraron algo que podría estar relacionado con el caso o podría no estarlo, pero que era relativamente sospechoso. Al revisar los alrededores de la escuela se encontraron gatos mutilados, lo cual no era un hecho aislado. La policía se había encontrado otros animales mutilados o gravemente dañados también en la zona, y una vez más es un detalle que se apuntaron para ver si tenía algo que ver con el modus operandi del asesino. El cuerpo de Jung no estaba lejos, de hecho, pero no había sido dejado a la vista. Ni siquiera estaba en el colegio. Los policías lo encontraron en una casa que estaba al borde de la entrada del bosque, debajo de la propia casa. Había sido escondido allí. Tras el descubrimiento del cuerpo de Jung, parecía bastante probable que este caso y el de la muerte de Ayata estuviesen relacionados. Y esto solo podía significar una cosa: muy probablemente se estaban enfrentando a un asesino en serie. El periódico local Kobe Shimbun amanecería el 6 de junio con un misterioso sobre entre el correo. En el interior de este sobre de color marrón, que venía sin remitente, apareció una carta de 3 páginas de longitud y 140 caracteres escritos en color rojo. Estaba firmada por Sakakibara Seito, que escribía para responsabilizarse del asesinato de Jung Hase y para advertir de que a este le seguirían otros. La carta decía lo siguiente: este es el principio de un juego. Estoy arriesgando mi vida por un juego. Si me pillan probablemente me ahorcarán. La policía debería estar más furiosa y ser más tenaz al perseguirme. Es solo cuando mato que me libero del constante odio que siento y soy capaz de encontrar la paz. Solo infringiendo dolor a otros puedo aliviar mi propio dolor. También aprovechó la ocasión para ofrecer una queja sobre el sistema educativo japonés al decir: la educación obligatoria que me convirtió en una persona invisible. Este fragmento que acabo de leer es solo el fragmento que se publicó en la prensa, pero en una carta de 3 páginas y 140 palabras había mucho más. Por ejemplo, detalles que no habían salido a la luz y que solo el asesino podía saber de la muerte de Jung Hase, con lo cual la policía se sentía bastante segura de que la persona que había escrito esta carta era en realidad el asesino. El texto del supuesto asesino causó conmoción y un cierto pánico, lo que propició que la prensa escribiese su nombre de forma incorrecta, como Onibara, que significaba la rosa del demonio, en lugar de Sakakibara, como él quería que se le llamase. Y este entró en cólera, sintiendo la necesidad de enviar una nueva carta al periódico para ponerlos en su sitio. De ahora en adelante, si escribís mal mi nombre o me ponéis de mal humor, mataré 3 vegetales a la semana. Si pensáis que solo puedo matar niños, estáis muy equivocados. Se cree que el término vegetales lo utiliza para referirse a gente en general, a la gente de su alrededor. Es como sus padres le decían que se imaginase a la gente cuando estaba en una competición de atletismo si se ponía nervioso. Le decían que si se ponía demasiado tenso, solo tenía que imaginarse a los demás como vegetales. También hay la teoría de que con la palabra vegetales se estaba refiriendo a personas con alguna discapacidad mental o algún tipo de retraso, como era el caso de Jung Hase. En este contexto, los padres no se sentían para nada seguros dejando que sus hijos fuesen y viniesen solos del colegio. Al fin y al cabo, este lugar era ahora prácticamente una escena del crimen, lo que sumado a la brutal agresión y posterior muerte de Ayata y al ataque contra 3 niñas anterior a la muerte de esta, que no se había cobrado víctimas pero que tampoco se había podido resolver, creó un clima de desazón, terror e inseguridad entre los padres de Kobe, que desde este momento llevarían a los niños al colegio y los volverían a recoger para llevárselos a casa y así no darle absolutamente ningún tipo de oportunidad al asesino de hacerles daño. Sin embargo, la tensión se aliviaría pronto, ya que el 28 de junio un sospechoso fue detenido por el asesinato de Jung Hase. Un sospechoso
Sorprendente e inesperado que, como ya os había adelantado, no cumplía para nada con el perfil que se había hecho del asesino. El perfil buscaba a un hombre adulto, pero el detenido era un niño. Era un niño de 14 años, otro estudiante de la escuela. En este punto y supuestamente para siempre, la identidad de esta persona no podría ser sacada a la luz. Nunca se podría saber ni su nombre, ni verse su cara, ni saber cuál sería su paradero. Su identidad y los datos que pudiesen identificarlo estaban protegidos por ley por tratarse de un menor de edad. Y esto se mantendría así durante muchos, muchos años, hasta que toda esta información se filtró a la prensa de forma ilegal. Pero este punto lo vamos a hablar un poco más tarde. Por el momento lo único que sabemos es su edad y el nombre que se le asignó para hablar de él en la prensa, Boy A. Algo que nunca llegó a saberse es cómo llegaron a él, cómo descubrieron a este chico de 14 años y se dieron cuenta de que era su sospechoso, el sospechoso más plausible. Pues bien, no lo sabemos, pero hay alguna que otra teoría. Se dice que quizás sus padres sospecharon algo, que vieron alguna actitud extraña en el niño o que quizás incluso él mismo se lo dijo. También puede ser que Boy A confiase esta información a un amigo suyo de la escuela, a otro estudiante que no pudo guardarse este secreto y se lo confió a sus padres. También se dice que pudo ser uno de sus profesores que lo vio dibujando en una hoja de papel garabatos que se parecían mucho al símbolo del Zodiac o al supuesto símbolo del Zodiac que se había visto en las noticias en la carta del asesino de Sakakibara y que al reconocerlo llamó a la policía para denunciarlo. Lo cierto es que no se sabe si ha sido alguna de estas opciones o alguna otra, pero la policía debía tener pruebas bastante contundentes de que podría tratarse del culpable porque enseguida lo detuvieron y se ocuparon de revisar las cosas de su habitación en busca de posibles pruebas. Y bueno, las encontraron. En su diario había una entrada del 16 de marzo que decía lo siguiente: «Hoy he conducido sagrados experimentos para confirmar lo frágiles que son los seres humanos. Bajé el martillo cuando la chica se giró para mirarme. Creo que la golpeé varias veces, pero estaba demasiado excitado para recordarlo». Una semana más tarde, el 23 de marzo, añadió: «Esta mañana mi madre me dijo, pobre chica, la chica a la que atacaron al parecer ha muerto. No hay señales de que me vengan a pillar. Gracias, Bamoy Dokshin, por esto. Por favor, sigue protegiéndome». Sobre quién o qué puede ser Bamoy Dokshin no he encontrado muchas referencias, pero se cree que puede estar refiriéndose a algún tipo de dios de la muerte. Aparte de este diario, en su habitación se encontraron numerosos volúmenes de manga, vídeos pornográficos y anime bastante violento, lo que hizo que algunos viesen una similitud entre Sakakibara Seito y Tsutomu Miyazaki, del que hemos hablado hace unas semanas y que podéis ver el vídeo por aquí. Al enterarse del registro de su habitación y de lo que se había encontrado en ella, Boy A confesó el asesinato de Jun Hase, el asesinato de Ayata y la agresión a las 3 niñas antes del asesinato de Ayata también. En este momento parecía haber muchos indicios de que Boy A era el culpable, era la persona que andaban buscando por estos asesinatos, pero aún así había gente que tenía sus reservas y que todavía confiaban en la inocencia del niño. Se basaban en detalles como que la policía había dicho que muy probablemente, según la escritura en la carta, estaban buscando a una persona zurda cuando Boy A era diestro, que la carta había sido escrita de una manera demasiado adulta, demasiado madura para que la hubiese podido escribir un niño de 14 años. Además, la escritura de la carta era para algunos demasiado compleja, demasiado bien escrita como para que Boy A, con sus malas notas, fuese capaz de escribir algo tan sofisticado. Pero mientras la conmoción creada por toda esta situación se asentaba un poco y estas posibilidades seguían barajándose, empezaron a desvelarse algunos detalles de la vida de Boy A, de Sakakibara Seito. Era el primogénito de la familia y había nacido el 7 de julio de 1982, y pronto, desde muy temprana edad, empezó a mostrar problemas de conducta. Desde muy pequeño empezó a llevar cuchillos encima y en su diario escribiría lo siguiente: «Puedo calmar mi irritabilidad blandiendo un cuchillo de montaña o haciendo girar unas tijeras entre mis dedos como si fuesen una pistola». A los 12 años empezó de lleno a mostrar conductas bastante agresivas con animales. Empezó a decapitar palomas, a mutilar gatos y en una ocasión formó una hilera de ranas simplemente para pasarles por encima con su bicicleta. Pero esto es prácticamente todo lo que sabemos sobre la infancia
de Boy A antes de cometer los asesinatos humanos. Ni siquiera sabemos si sus padres estaban al tanto de esta agresividad que inundaba a su hijo. Aunque se dice también que la presión familiar, por ser un estudiante modelo, pudo jugar un papel importante en la conducta del niño. A los 6 años, los niños japoneses tienen que pasar un examen que va a dictaminar su futuro de forma fulminante, ya que va a decidir si van a asistir a un buen colegio de primaria o si van a ir a uno de los colegios públicos muy mal valorados por los japoneses. Se cree que la madre de Sakakibara lo presionaba demasiado para convertirse en un muy buen estudiante y acceder a una de estas buenas escuelas, aún ignorando el consejo de los trabajadores sociales de la escuela, que le habían avisado de que el niño era mentalmente inestable. Tras el juicio, Boy A fue internado en un reformatorio juvenil y fue pasando de este a un sanatorio mental y luego de vuelta al reformatorio, hasta que recibió la libertad condicional el 11 de marzo del 2004, a la que siguió su completa excarcelación el 1 de enero del 2005. Los asesinatos de Sakakibara, la edad del asesino, fue algo muy impactante para la sociedad japonesa y esto de alguna manera pedía cambios. El político Shizuka Kamei pidió un cambio en la legislación para que todo el contenido violento, pornográfico, estuviese restringido por edad y no fuese posible el acceso a este material por parte de los niños. Aparte de esto, en el año 2000 la Cámara Legislativa japonesa redujo la edad de responsabilidad criminal de 16 a 14 años a raíz de este caso, aunque el debate todavía siguió durante algún tiempo, sobre todo tras el caso de Girl A, una niña de 11 años que también cometió asesinato, y lo cual de alguna manera pedía revisar todavía más esta ley y quizás rebajar todavía más la edad de responsabilidad. Como ya expliqué antes, la identidad, el paradero y la cara de Sakakibara estaban protegidos por ley y no podían salir a la luz. Ni siquiera ahora que ya era un adulto y que había salido de la cárcel en teoría por cumplir su condena y haber pagado su deuda con la sociedad. Pero lo que sí se hizo fue informar al público de que había sido liberado, lo cual creó también de nuevo bastante conmoción y bastante enfado. Sí, está claro que Sakakibara Boy A era un niño cuando cometió sus crímenes, pero de alguna manera los crímenes de Sakakibara no son crímenes cualquiera. Decapitó a otro niño y dejó la cabeza a la vista de todo el mundo. La gente creía tener derecho de saber dónde estaba. Querían de alguna manera protegerse y proteger a los suyos de una persona a la que consideraban el mismo demonio. Y esta ley, en cierto modo, se entiende. Culpar a una persona durante toda su vida por un error que cometieron cuando eran niños quizás no es justo en muchos casos, pero quizás es precisamente eso, una cuestión de casos. La evaluación psicológica de Boy A para liberarlo dijo que había sido reformado hasta un punto aceptable. ¿Es reformado hasta un punto aceptable realmente aceptable para liberar a una persona y no proteger a la sociedad del daño que quizás puede crear? El caso es que toda su información estaba protegida por ley, nadie sabía quién era, nadie sabía dónde estaba, incluso su propio padre no supo del paradero de su hijo durante varios años, y esto de por sí da mucho que pensar. Aunque pasasen los años, Sakakibara se resistía a caer en el olvido. En 2015, a los 32 años de edad, decidió publicar un libro autobiográfico. Se publicó con la editorial Ota Publishing y tenía el título Z, que significaba algo así como Canto de la Desesperación. En él hablaba, pues, de su vida, de lo que le apetecía contar de su vida. Y entre todos los detalles que le apetecía contar de su vida, contó también, de forma explícita y con todo lujo de detalles, los asesinatos de Jun y de Amata. Aunque él aseguró en el libro arrepentirse por completo de lo que había hecho, la familia de Jun intentó por todos los medios que el libro no saliese a la luz, y a pesar de que una cadena de librería se puso de su lado y se negó a abastecer sus estanterías con volúmenes del libro, Cheka se vendió como rosquillas y se convirtió en un bestseller en un abrir y cerrar de ojos, convirtiendo a Boy A en un hombre rico. El que un asesino confeso en este caso, sea capaz de sacar provecho de sus asesinatos es algo horrible y que no se debería permitir
que ocurriese en ningún sitio. De hecho, hay países en los que esto no ocurre, como es el caso de algunos estados de Estados Unidos. Esto se debe a la ley del hijo de Sam, del que hablamos la semana pasada, y podéis también ir a ver el vídeo si os apetece, cuyo cometido es básicamente impedir que un criminal pueda sacar provecho económico de cualquier otro tipo del crimen que haya cometido. Pero volviendo a Txeka, por si saber de la existencia del libro y de su contenido no fuese poco, por si ver al asesino de su familiar llenarse los bolsillos a expensas de su dolor no fuese suficiente, Sakakibara envió copias del libro a todos los familiares que pudo encontrar, a los que añadió una nota de arrepentimiento. Las familias lógicamente se tomaron esto como un ultraje y para ellos estaba muy claro que Sakakibara no se arrepentía ni un poquito de nada de lo que había hecho. Su ansia de atención, sin embargo, no iba a acabar con la publicación del libro. Meses después de su lanzamiento, Boy A iba a abrirse una fanpage. Creó una página web dedicada básicamente a sí mismo. Era una página web donde colgaba fotomontajes de hombres desnudos con la cara que se suponía que era la suya, aunque nadie conocía su cara en este momento. Creó vías de contacto rápidas para que sus fans pudiesen comunicarse fácilmente con él. Y si querían, estos también podían suscribirse a una newsletter para no perderse absolutamente nada de lo que Boy A tuviese que contarles. Pero esta fama, esta atención que él tanto ansiaba, podría salirle por la culata. Como reacción a la controversia creada por la publicación de Txeka y por la página web, la fanpage que él mismo supuestamente habría creado, el periódico Shukan Post publicó ilegalmente tanto el nombre real de Boy A como su paradero en aquel momento, su empleo y el lugar donde vivía. Todo esto acompañado de una foto. Boy A se llamaba Shinichiro Atsuma, trabajaba como soldador y vivía en el norte de Tokio. Bueno, y esta es nuestra historia de hoy. ¿Qué pensáis? ¿Nació Boy A con esta tendencia a la violencia o fueron las causas de su vida lo que de alguna manera lo llevó a estas inclinaciones asesinas? ¿Creéis que es justo para la sociedad que el paradero y la identidad de menores potencialmente peligrosos que han salido de la cárcel y en teoría están rehabilitados no se haga público? ¿Creéis que eso está bien o creéis que la gente debería tener el derecho de protegerse a sí mismo? ¿Cuál es vuestra opinión? Y nada, muchas gracias por quedaros hasta el final, si os habéis quedado hasta el final, y espero veros muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós!